now? Awesome. Hopefully everybody can hear me. And then hopefully our language translator can join us and things will go smoothly. So Susana, next slide, please. Okay, so this is the slide where usually I would introduce the language justice, but they're not here, so we'll just come back to that, okay? It's like nosotros siempre presentamos a la persona que va a traducir, pero como no están aquí ahora mismo en este momento, vamos a seguir para adelante. Next slide, please. Okay, queríamos presentar Stephanie Francisco, con nada más comenzar, la tenemos a ella en nuestro corazón hoy. Ella tuvo una emergencia y no pudo reunirse con nosotros. La tenemos a ella, bueno, yo la tengo a ella en mi oración y también en mi pensamiento. Pero aquí también tengo a Susana. Susana, wanna introduce yourself? Buenas tardes nuevamente, feliz viernes, como dije anteriormente, gracias a Dios por un nuevo día, bueno, ya tarde porque son las 1 de la tarde, pero qué bueno, como le decía a Damaris hace unas horas, llegamos al final de la semana y eso es una bendición, así que gusto de verlos a todos y esperamos que toda la información que hoy tengamos aquí sea de provecho para cada uno de nosotros. Gracias, Susana, gracias. Aquí también nosotros tenemos Cintia. Yo sé que Cintia está un poquito ocupada porque ella estaba dentro del salón, I don't know, en el front desk, estaba con una familia. So, si Cintia, si tiene un momento para decir hello y enseñar tu carita bella, si no, está bien, no hay problema. Hello, buenos días a todos, que tengan un bendecido viernes. Yay, viernes, happy Wednesday. So I just wanted to introduce the team that support us throughout our for those of you who didn't understand what's going on, I was just introducing the team that support us, through these meetings. And then Miss Stephanie Francisco, she's actually my assistant and runs all the meetings with me. She had an emergency, so we're just keeping her in our thoughts right now and hoping everything is okay. Next slide, please. Okay, Susana, take it away in Spanish. I'll take it in English. You start or me? You first. Ok, muchas gracias, señora Damaris. Como todas las reuniones que tenemos, todos los meses, tenemos unas reglas de la casa. La voy a leer nuevamente. Es que por favor usted escriba su nombre, el nombre de la organización y su correo electrónico en el chat. En la cajita del chat usted pone toda su información. Permanezca, por favor, en silencio y si usted tiene que hacer alguna pregunta o quiere comentar algo, levante su manito para hablar y automáticamente tengamos el chance, le vamos a dar el chance para que usted hable y ahí usted quita el mute. Para compartir cualquier cosa también puede utilizar el cuadro del chat. Recordemos que las sesiones están siendo grabadas y se compartirán en el sitio web. También Damaris nos las manda por email y ahí tenemos todos los recursos que aquí vamos a tener en el día de hoy. Activar las opciones del idioma. Cuando vengan las personas de la traducción, pues Miss Damaris le dejará saber y ahí usted pueden adquirir en tiempo real la traducción de todo lo que se está hablando en otro idioma. Y si usted está buscando crédito para PICUAS, por favor, cuando ponga su información, que le dije al principio, nombre de la organización, correo electrónico, usted pone su número de PA Kids en el chat para que nosotros podamos acreditarle estas horas. Recuerde que debe permanecer por lo menos, lo más mínimo son 90 minutos para usted recibir el crédito. Muchas gracias. Wow, wow, tan bonito que se oye en español. I love it. But I'm going to say it in English. Housekeeping rules. Please put your name in the chat, the name of your organization and your email in the chat box. Please remain muted. If we have any questions, if you have any questions, you can use the chat box or raise your hand to unmute. And use the chat box, and we will share whatever information that you guys want to share. Sessions are being recorded and we would be shared in our website.
We will activate our translated transcription languages options once our translator joins us today. If you're looking for PCOS credit, please put your PA Keys registry number in the chat. And just as a reminder, you must remain in the meeting for 90 minutes in order to receive PCOS training. So let's take it away. Next slide, please. Al, can you, we're going to stop for 1 second because my translator just joined us. 1 second. And thank you guys so much for being so patient. All right, let me just make sure. Hi, good afternoon. My name is Julie, and I'm trying to get into your meeting right now, and I'm not sure if you have set me up as an interpreter. I will set you up right now. Would you like to introduce and provide instructions for folks? Yes. Good afternoon, everyone. My name is Julie, or I Decline, and I'm with CLC. And thank you to the organizers for being able to do language justice. And this means that everybody's able to listen in the language of your heart or the language you feel more comfortable with. And we are doing simultaneous interpretation in Spanish. So please, we will ask you to choose a channel, even though if the conversation is in English, just choose the English channel in case someone decided to speak Spanish, so you're able to hear right away what they are saying, please. And reminder to the speakers today, just please speak in conversational tone so we are able to hear you. And if you have the opportunity as well, just please mute your phone so we're able to hear correctly all the stuff that is being said in the meeting. Buenos días a todos, mi nombre es Zuli y gracias a los organizadores por hacerle justicia del lenguaje. Y esto significa que todas las personas pueden escuchar en el idioma de su corazón. También les pedimos, por favor, si algo no se escucha bien, nos permitan saber, escojan su idioma. Si la reunión es en inglés y su idioma es inglés, escoge inglés, y a su vez si es español, para que usted pueda seguir toda la conversación. Si algo no funciona, no se escucha bien, déjeme saber. Y a todas las personas que van a participar en hablar el día de hoy, por favor, les pido que hablen en un tono conversacional para que yo los pueda seguir. Muchísimas gracias. Thank you. Okay, so let me give me a minute, and I am going to add you as the interpreter. Sorry, guys. All right, Zuli, thank you so much. Talk to you soon. Whew. Okay, now we can get rolling. All right. I don't know if some of you guys celebrate Halloween, maybe some fall activities. If you don't celebrate Halloween, that's fine too. We were just wanted to know what are some activities you're doing in your centers to celebrate fall for the children. If you do celebrate Halloween, what are you doing for Halloween? Maybe pumpkin carving, maybe a hayride. If you don't celebrate Halloween, then what are you doing for the fall, you know, to actually celebrate with your children in the classrooms? I can start off first. I know that I love the fall and I love the smell of fall, right? Cinnamon sticks and all that other stuff. So I saw these, I'm not in a classroom, but I saw these really great activities of children making arts and crafts, and they can do like a smelly thing, like a scratch and sniff, which I think is really great because you're really doing a lot of sensory with the smells and the touch and everything, and eyesight using the 5 senses. So I think that was really great activities. Is anyone else doing something really fabulous in your classrooms to celebrate the fall? Carmen. What are you doing, Carmen? I know you do great things. Did you want to share, Carmen? Juanita, go ahead, Juanita. I'm going to put Carmen on mute. Well, today my pre-K children went on a hayride to Limbilla Orchard. Also, for Halloween, we don't call it Halloween. We call it like dress up day, and they are allowed to dress up with a character from a book, and they have to bring the book as well. Not everybody follows through, but I don't ask the parents for anything. I normally supply the candy and they just have fun.
I also went to the dollar store and I bought some great pumpkins. And let me go get one. Yeah, let me see. Stop. So she, as we're reading, she says something really great, which is like storybook character day. And I love storybook character days. So creative, and it's a great time So I to do. went to the dollar store and I bought this pumpkin and they painted it. And then the teachers helped glue the bow and the leaf. And it's a gift for the parents. I love it. Thank you so much for sharing. The dollar store has so much that you could Yeah. do. And I love arts and crafts, especially for my home. And it's just amazing how much you could do with $5 for, I follow a lot of crafts on social media. You know how they do like the EYI, whatever it is on social media. And it's really I don't have the creativity for it, but you do. Thank you so much for sharing. You're Thank you. welcome. Anyone else? We have time for one more. No? Okay. All right. Well, we can move forward. One thing I did here when I said the storybook character, and I just love that idea. So keep those ideas going and really connect children to learning from outside in, which is really great. Thank you. All right. Next slide, please, Joanna. Susan, I'm sorry. Bueno, gracias por, thank you, Juanita, to share what you do and in your center. A nosotros tuvimos la bendición, lo voy a compartir, de ir ayer a ese farm también y los nenes gozaron mucho. Nosotros también los adultos gozamos mucho. Nos tomamos muchas fotos. Eso es los recuerdos que nos quedan, ¿verdad que sí? Pues ahora vamos a presentar a la señora Surinder Sharma. Ella pertenece a she's the founder and CEO of Smart Kids Club. Give me 1 second. I'll do the mute. Sorry, I just couldn't find the mute buttons. All right. If you guys can remain on mute, go ahead, Susana. Vamos a presentar ahora a Ms. Surinder Sharma. She is the founder and CEO for Smart Kid Club. She's here. I saw her. Yep, she's pinned right there. Beautiful Zorinda. Hi, everyone. Thanks, Damaris, for inviting me. I'm the founder and CEO of Smart Kids Club, and we are a digital library of children's books that read aloud to young children. Dr. Adrian Pascarella from University of Delaware is here too. I'm collaborating with him to do a pilot study in early childhood centers, trying to get this library into the hands of the families. So Adrian is going to be presenting what we are trying to do for all of you. So I'll hand it over to Adrian. Hi. Thanks for inviting me. I'm Adrian Pascarella. It's really nice to meet everyone. I'm an associate professor in the School of Education at the University of Delaware, and I'm really interested in helping young children learn how to read and what we can do in school and at home just to help all our kids, build the vocabulary, the reading skills, and the language that they need to, be successful in schools. I'm really interested in students who speak multiple languages and how their first language can help support learning English and finding a ways to make sure that all of us can be bilingual if we want to, and to encourage that and
to show how it's helpful and beautiful and wonderful for all kids to know more than one language. But today I'm here because Surinder and I have been working on a really interesting project and we want to kind of share about it. So is it okay if, I'm not sure if you have the slide deck and I reorganize them a bit. So, okay, this is great. So, sorry, just let me get my notes queued up. So we're working on building a digital and mobile library that can really help support early learning, literacy, and building content knowledge. We were really lucky and we got a startup grant from the National Science Foundation where we were able to develop a prototype, which is just like a version of our app specifically for early learning centers. Now we're looking to build partnerships and friends in the community and to figure out how we can use, this kind of resource, a digital library, to work in our school and home settings, but also to work together with teachers and directors, leaders, to find a way on how we can make this better and build it to be something that is for everyone, where we share power and we work together to take what we have now and improve it. So that's kind of, we see this as being a really great way that we could build a tool that could be really, really useful for everyone. And if you could scan to the next slide, please. So this is just an example of one of the books. And what we see is that we've put together kind of this just right way to present the material, where the books have audio narration where they read out loud to the kids, and there's word highlighting and no animations or anything like that. So it provides a really great way that children can listen to stories with their parents and build the skills and engage in reading at home. Next slide, please. Each of the book has two different modes where you can read out loud with the human narration, or it can be read silently or independently. So this is really great for young learners because before they're able to read independently, they can work with the book, with a parent or by themselves and really listen to this. And this is also really great for parents who are want to improve their English reading skills as well, because then they'll also be able to listen to this story with their kids in English and then have conversations in Spanish, which we know is one of the best strategies we can do to improve Spanish and English skills. Next slide, please. Yeah, you can skip this one. I think, yeah. Thank you. So our goal is to create really great resources for parents that centers can use and all the parents can use. And we built a prototype, or our first version, that really does connect children, parents, and teachers to the same library. And we're very thoughtful about how we can improve it with activities and like lesson plans and things like this to really support learning in all settings, whether it's at school, teachers can use the books and the activities can help them have these really great dialogic reading conversations, and parents can do the same thing at home. So we're thinking of ways to build in supports so it makes it really easy for all of us to engage in the best practices we know. Okay, next slide, please. So
we've spent a lot of time thinking about what the book should look like, and we've kept it, focused on the print. So the words highlight, there are no animations or distracting audio. It really is focused on the words and the book with human voice narration, which lots of research shows us that's the best way to approach it. Also, you can go to the next slide, please. We've got hundreds of books and this really flexible system where children can really be exposed to and listen to lots of different stories from all sorts of topics, sing-along songs, building alphabet knowledge, all sorts of really great stuff. Okay, next slide, please. One of the really important things is that it does work offline. Children don't need internet access at home to be able to use it. We can download the books at a centers or in a mall that has Wi-Fi or wherever they are that has Wi-Fi. We can download all the books they want to read and then they'll work forever. So it's really great because we know, especially we're really trying to target children who are living in low socioeconomic conditions or children, who parent are working multiple jobs. And we know often these children don't have the internet at home. So we've built a solution where they don't need it. And the ages, great question. The ages are right now we're thinking anyone, in the early learning centers, like birth to 5, but Surrender's whole library does go all the way up to 12 years old. So, and, but we're trying to think of, for this particular version, right now, we haven't put in all the text just so it's not this overwhelming library of stuff that's a little too high level for the kids, but there is tons of material for all ages. And, we can always, and part of us doing co-development and working together is figuring out like, what is the best balance? What is the best mix of everything? Okay, and next slide, please. So we've built a few features and we're really interested in working with teachers to figure out what works and to figure out what you want next. So one of the things we've really done is that we've built in some systems where teachers can assign books to their students to read at home. You can do this for a whole class, or you can do this individually. So if, in the whole class, if you're reading about plants and stuff, maybe you send them a book on photosynthesis or, something like that. Or if you're learning about insects, you send them the life cycle of a butterfly, right? Something like that. Or if there's a particular kid who has a particular interest and all day long they're talking about dogs or they're talking about trucks or construction vehicles, then you can send them a book home for that student about that and be like, hey, parents, you can do this, read this book tonight because they were talking so much about it today. You'll definitely get them to engage, right? And that's like a way with kids, sometimes we got to strike when the iron's hot, strike when we see a moment. And that's kind of one things we can do. Yeah, so parents can get it tailored to the kids in the sense that they can have their own My List. So they can have specific books assigned to them where teachers can say, here's like a list for, this child, here's a list for this other child. They can have overlap, they can be different. So there is an easy way for you to have this, like, to tailor it to specific children and stuff like that. Also, we have a way to track what kids are reading at home. So the teacher, when your kids load into your class, you can track them to see like which books they've read, how long they've spent. So you can get a sense of whether they're engaging or not. And you can also like print these reports, look at them. We know these are really important for your own diagnostics and reporting,
but we can also use this as a really great like motivational technique. Like it just saw Damaris says we can do 100 book challenge, and like, yeah, and the app keeps track of that, and there's leaderboards, and it shows you, and like the whole class can see who's in what position and how many, you know, books they've read and stuff like that. So like these things would be really easy to implement and keep track of, where all the teacher does have to say is like, let's do this, and then we can kind of build it in and program it out in the app so it's really easy. One of the things we're working on is thinking about this idea of dialogic prompts. So we know that dialogic reading, having these really good conversations, just having conversations with children, getting them to talk more. We know that this is a really great strategy that helps them so much with their language, with their literacy, with their knowledge, with everything, right? If we get kids talking, they're learning. And what we know and what we want to do in our next steps is to figure out how can we turn these books into more interactive in the right way, not in a distracting just play a game way, but like get kids talking, get kids and parents talking together, whether it's in English, whether it's in Spanish, whether it's in Haitian Creole, doesn't matter. Just get kids talking about these books and about the content, and then we know they're going to learn. So so that kind of brings, so next slide, please. That kind of brings us into the project. So what we're doing now is we're at the beginning stages. We have this prototype where with all these great books that read aloud and work offline and do all that kind of great stuff. And now we want to understand, how can we use this the best ways in classrooms? What do kids say? How do we make kids engaged, right? How do we help parents increase the home literacy environment without making it stressful and hard for them? Right? Like, how do we support teachers in centers by having really good whole group activities, really good small group activities, and doing things without having to spend so much time and energy lesson planning, because we all know time is precious, right? The most important thing we want to do is we want to develop friendships and partners with centers and find ways that we can work together and co-develop this. We're not interested in just like having people use the app and stuff like that. Like we know it can be better and it can serve your needs better, and we want to build it together. And my goal and my plan is to continue to search for large federal research grants that will fund all of this. So, you know, the centers don't pay, the parents don't pay, nobody pays. And we have this wonderful resource that we can build together, share ownership over, and actually make a difference, right? Like, because if we can think about an app that can increase kids reading at home, help teachers and parents, and we can send it all over the country and just have people download it, we have something that can actually make change. So that's kind of, so next slide, please. So that's kind of where we are. And in terms of our process, so we have our app, and so far we have 2 partnerships, a Children's Playhouse in Newbold, and also we have a Head Start Center, Absalom Jones in like Wilmington area. And we really see this as being a way we can expand. We're happy to work with other centers and build a better community around this, and have, get together monthly or bi-monthly and just kind of talk about ways of what's working, what's not working, and how we can develop this into something that kids want to do, kids want to read, and kids are excited about getting books and talking about with their parents. So one more slide, and then I'm done my piece. So there's just a little QR code if you're interested. This is just an information, just so we can
gather your contact information and follow up with you later. This is no obligation at any point or anything like that. But what we will, if you're interested in partnering, it's absolutely no cost, absolutely zero cost to any centers, teachers, kids, whatever. And you get access to the app. And then what we're hoping is that we can just kind of have conversations with teachers and parents as they use it about what they like, what they don't like, what they want to change, and how, and then this idea of building a better partnership, and then thinking, and then I'm really interested, and I do see that there's a lot of promise for a lot of federal dollars that can be used to support these wonderful programs and help all the families that we're working with. So I'm happy to take any questions and talk about it. And thank you so much for inviting me today and letting me spend some time talking about what Surinder and I are working on. I was still on mute. Thank you, Dr. Adrian, and also Surinder. I actually love the app. I've heard so many great things. Samantha is a big advocate for your app. So, you know, she's not here right now. She's on vacation, but she's always talking about how great the app is. And she just would like to bring more kids involved. And we had our parent meeting last night. We were talking about the app as well. And there was like so much interest in the app. I have a question, and I think there was a question in the chat as well about language. So how many languages are accessible through this app? So right now, the majority of books are in English, like the vast majority. There are some Spanish books as well that have the audio narration and stuff like that. And one of the features we're building, because we don't have a grant yet, we haven't built it yet, but then one of the next thing we're building is this idea of these multilingual prompts and conversational agents. So it's like, we're working on it. We're not exactly sure when it will be ready, but once it is ready, it will basically be any language. That like this, the main story content will be in English until we can build up a multilingual library. But we're building the capacity for any family to talk in their native tongue over these English stories. So they can still listen to the English story, and then they can talk about it in their own language, and they can talk about it with like a chat bot or something like that. I love it. You guys are brilliant. And you know, I'm looking at the chat, I'm looking at all the positive comments there. Everybody's really excited about it. So I'm going to put inside the chat the link and also the website for smartkidsclub.com, sorry. And also there's a sign up link. I think that was what the QR code was for easier access. I hope that you guys can sign up and speak to Dr. Adrian and also Surinder. They're wonderful people. So, and thank you so much for coming and joining us today and sharing your app, this amazing app. Yeah, thank you so much. We really appreciate it. Anyone, please email Surinder and I at any time. We're happy to answer questions, or we can even meet on Zoom. We can do like a 15-minute demo, just so if you wanted to see the app and run through it a bit with us, we'd love to do that. Anytime is fine. So just drop us a line and we'd be happy to stay in contact. Thank you. And just in case you guys missed it, it's free, guys. Okay. Yeah. All right. Yeah. It's free. Yeah. All right. Thank you so much. All right. Thank you. All right. Take care, everyone. Have a wonderful weekend. You too. All right. We next have, I'm sorry, guys. I was so excited about this app. Erika Sinceros. Erika, are you here? Star Quality Coach from ELRC Region 14. Welcome, Erika. Hey, I am here. How are you guys? Happy Friday. Happy Friday. All right. So I am Erica Cisneros. I am a quality coach in Region 14, and I primarily work with family providers in Region 14. And can we go to the next slide? So this is my contact information. Yep. And then we can go to the next one. Sorry. I'm all over the place today. So the CQI
grants, the current continuous quality improvement grant, all the letters have gone out for eligibility. Everyone in our region should have received the eligibility letters, and those are due to be returned by December 13th, and then they will be receiving the grant payouts by the end of December. Any program that moves up in STAR before October 31st will be eligible for whatever STAR level they move up to. So this grant was for STAR 2, 3, and 4. I'm sorry, I'm not sharing the slides. Susanna. So we also in Region 14 have a rapid response team for if there is a child that is having a significant behavioral problem that program is struggling with, the parents or the program are able to call or scan this QR code. The QR code takes you to a application to fill out, and then we paired with Pine Brook Family Services in this area to provide kind of a rapid response and support for the program and the child, and help connect with additional resources. So if anybody has questions about that or needs the QR code, it's here. There are some free like workshops, I guess, or webinars for positive teacher-child relationships and some great information. So I just kind of put the links on here in case anyone wants to check any of it out. And then community days. So I kind of have shifted community days to be on Thursdays. We'll do December 5th, February 6th, and April 3rd will be community days from 12 to 8. And then I also believe the next page. So my community days are at Wegmans up in Allentown. Anybody can stop by or message me for an appointment, or I can make additional appointments. I will be starting a family provider community of practice. So that'll be once every 2 months, where we're actually going to meet in various family provider locations, and then they will share about, kind of their practices. I'll give some information on some best practices, and then it'll be a time where the family providers can kind of collaborate and just share information with each other. The great thing about this community of practice, all of the people hosting are going to present in Spanish, which is huge for our area because we have so many Spanish speaking providers, and unfortunately not a lot of people that are able to facilitate meetings. I can follow along, but I can't really lead a discussion in Spanish. So I was able to pair with some really quality family providers that are going to help facilitate that. This is the ELRC provider link for our region, which is Region 14. If anyone's interested in signing up, you can send a message to the email on the screen and she will get you signed up for it. There's a director credential course that's being offered through Northampton Community College. So if you want more information, I did put the links in here, and it's also can use the Rising Star tuition assistance. So I put the link for that in there as well. So anyone interested can look into that. This is our standard professional development organization, and kind of what they offer. And then the next slide is for the contact information for our
the specific person that helps our region. So Annabella is really helpful if you have any questions about what kind of tuition assistance is out there, if you qualify, getting transcripts evaluated or anything like that. She's very helpful. So I believe this is also true in other regions, but I know for us, the environmental rating scales revised edition are no longer being used or accepted. It's all onto the 3rd edition. So for me, I see a lot of that with the FECRs, the family rating scales. A lot of people still have the revised edition, and we are now on to the 3rd edition. And then I just put some links for some online self-paced trainings for the 3rd edition. And I believe when you register for those, you typically get a code to get a book. So the class is like $7, but then you get a free book with it. So it's definitely worth taking the training, brushing up on your skills. It's very similar to the revised edition, but there are some different questions and things like that. So it's worth paying the $7, getting the new book for free, and brushing up on skills, in my opinion. And I think that's it for me. So does anyone have any questions for me? I don't have a question, but I do have a comment. I just want to thank you guys. You know, it's huge to have, and I know I see how excited you are to really share that, right? To really understand the needs of the community and to plug in and to work, you know, so hard. I know you guys been working up there to really try to bridge those gaps. So I just want to thank you. Well, thank you. Yeah, we've been trying, so hopefully it's finally coming together. Yes, you ain't trying, you're doing it. There's difference. Thank you. I had a question. Oh, go ahead. I'm sorry. Is this for the stars or? So are the trainings for the stars? Is that what you're saying? Yeah, Yes. to be like a star 1, star 2. So in Pennsylvania, when you open, you automatically are a star 1, right? Once Right, you're, right. and then to move up in high quality ratings, yes, you will have to take most of So, this. so those are the classes. Are these only? Well, it says space. It's by you could take it on the computer, right? So there are learning standards that you have to meet to be able to progress in stars. What region are you in? 14. I already started. I opened and I started it with it. I'm going to a start 2 and I'm taking the classes and I just they accept me because it was taking like 90 days and it took more than that. And we are in the process. I'm in the process of it, like giving my parent handbooks and doing all those good things. But I'm doing it like little by little, like start 2, you know. But I would like to speed it up. I'm gonna graduate in December from my CDA. I'm doing it at Northampton Community College in Bethlehem. That's great. Congratulations. Thank you. So this one is to take it little by little, or it helps you to get it all done, like too fast to furious. No, I'm just Right, right. So these courses are just to help give you more information and knowledge on how to complete are you a family provider? correct. Okay, yeah, more information on how to complete the FECRs, which then for star 3, you would do FECRs and then you would meet with one of the program quality assessment team. And they would kind of go through your answers to it. So there aren't really classes, there are different standards you have to meet. So there are some classes that help with some of those standards.
but I can definitely, is Ivy your quality coach? Yeah, that's her. Yeah. That's I my can definitely lady. chat with her and help get you some more information and some more resources. I Yeah. believe once you are a star 2 that you'll transition over to me. So I can definitely get you some information and we can hit the ground running. Yeah, I'm excited. I wanna do, I wanna get it done, obviously. So you help in this side is not only Philly? So I'm up in Region 14, so I'm Lehigh Oh, and Northampton okay. County. Well, it's nice meeting somebody from my region. All right, that was my question. Thank you so much. Perfect, thank you. All right, have a good one. Bye. Thank you so much, Erica, for sharing all this information, all these goodies with us. Next slide, please. I would like to introduce Gladys Leon, Keystone Stars Quality Coach in ELRC Region 18. Hello, everybody. Thank you for having me here. And like Miss Erica from the other region stated first, and she presented in her slide, la beca o el grant del CQI está por venir ya. Y o ya si usted cualifica, si usted es estrella 2, 3 y 4, ya desde ahora hasta muy pronto ya va a estar recibiendo, si no la ha recibido, ya un email indicando que usted califica para recibir esta beca. La otra la noticia que le puedo dar es que, pues como ya muchos saben, estoy de regreso acá en el Early Learning Resource Center, la región 18, y todavía sigo trabajando con los mismos proveedores que tenía anteriormente. Me he puesto en contacto con algunos y con otros, pues todavía no me he puesto en contacto, pero siguen siendo mis proveedores. Los nuevos proveedores que entren a las estrellas y que necesiten un quality coach que habla español, PHMC va a estar dándole, contratando a otros, tengo entendido 2 otros quality coaches que también van a hablar español, así que ellos van a estar trabajando con nuestra comunidad también. Así que espero que no hayan tantas quejas, que Gladys no les contesta muy rápido o no le responde, porque va a haber más gente que lo haga. Entonces, la otra noticia del Early Learning Resource Center 18 acá de Filadelfia es que ahora su Quality Coach va a estar haciendo visitas en personas. Las reuniones, la mayoría de las reuniones van a ser en personas y entonces también cuando le toca hacer la designación por el Quality Coach va a ser en persona y el designador también va a estar yendo al centro a completar la designación, que esto es cuando revisan los documentos confidenciales, cuando usted es estrella 2, 3 o 4. And the other thing is that I would like to get in contact with Erica because I like that community of practice that she's starting over her region. So to see we can start something like that in Philadelphia for our providers. So yes, so that's all I have for today. Si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor, me dejan saber. Gracias, gracias, Gladys. Anybody has questions for Gladys? You can either unmute or, and Erica said that would be great. Collaboration, teamwork, love it. Okay, is her email on the chat here somewhere? So I think we're gonna, Rosanna's on it. Rosanna said, Erica, please add your contact information in the chat. Okay, great, thank you. Yeah, no problem. And that goes also shared too, once we get off, because I'm navigating. Great, thank you. Gracias. And I just wanna say, I will absolutely give you my space to do it. Like if you want to do something close as well. Thank you. Thank you. Gracias. All right.
So if we don't have any questions, thank you so much, Gladys, por venir compartir con nosotros. Gracias. For joining us. And we are going to call Janetta. Janetta, are you there? Hi, yes, I'm here. Thank you for having me. I Thank you don't for being so patient. I don't have anything outside of what Erica and Gladys have already shared. They did a really excellent job. So I will stay on for questions if Okay. anyone has any questions for me, Damaris. No problem. I held back on a few on purpose because I know that this, maybe by next week they might have questions. We're Pero si hoping. hay algunas preguntas ahora para Nera, Nera es el Acting Special Assistant of External Relations. Si hay algunas preguntas para ella, ella está aquí disponible para poder contestar. I'm sorry, Nera, were you saying something? My internet is going off and on and off. Did I lose you? No, you're fine. I hear you. Well, Okay. Damaris. Yeah. Okay. Okay. So inside the chat, Netta had put her email address. Just in the event if anyone has any questions, you can absolutely contact Netta and she will be more than happy to respond to those questions. Thank you so much, Netta. I'm sorry. My internet's kind of crazy and my assistant's not here today. I don't know if you heard that. So I'm just kind of crazy. I'm pivoting today. So No, that's okay. I'm always happy to be here and I'll be here again next month. thank you so much. All right, so I don't feel like I feel like nobody has any questions. So thanks. We're gonna go ahead and move to the next slide. All right. Y aquí le presento a Giovanna Bustamante de Posibilidad, la fundadora de Executive Director de Posibilidades Infinitas. I'm trying to pronounce that. Y Posibilidades Infinitas. Giovanna. Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme esta segunda vez aquí con ustedes. Pues soy Giovanna Bustamante, soy founder de Posibilidades Infinitas. Podemos ir con la siguiente. La siguiente también, podemos ir con la otra siguiente. Bueno, aquí les explico qué es Posibilidades Infinitas, ¿verdad? Posibilidades Infinitas es una organización sin fines de lucros enfocada en apoyar a las familias latinas que tienen niños, a sus hijos o con adultos o también jóvenes que están en el espectro también. Posibilidades infinitas, ofrecemos apoyos, herramientas prácticas para que las familias se fortalezcan y que se encuentren un sentido de comunidad también. También promovemos mucho la concientización, discúlpame que no puedo pronunciar esa palabra, siempre se me ha hecho difícil, y la inclusión también, valorizando la diversidad y apoyando a las personas neurodivergentes también. Podemos pasar con la segunda. Y nuestra visión. Visualizamos siempre una comunidad latina y que sea brillante, ¿verdad? En donde todos los jóvenes y las familias sean inclusivas también, ¿verdad? Aquí les presento el CEO Award de Posibilidades Infinitas. Ahorita son las personas que ellos nos hacen sponsor. Es el Philly Autism. Cada año nosotros hacemos una propuesta y ellos nos están apoyando con uno de los programas que voy a hablar más adelante. Podemos pasar a la siguiente. También parte de nuestra misión es servir y empoderar mucho a las familias también, ¿verdad? Con las minorías también, a los jóvenes y a los niños también, al espectro autista, proporcionando una capacitación, los recursos, asesoramiento, servicios, abogacía relacionados con la educación, mientras fomentamos el liderazgo comunitario en el estado de Pensilvania también. Gracias, podemos ir para las segundas. Me avisan si voy muy rápido, porque hoy como que toda la mañana que he estado corriendo y parece que estoy corriendo. Pues aquí les presento a mis tres mosqueteros. Yo le llamo mis tres mosqueteros, parte de nuestra inspiración. El concepto de posibilidades infinitas surge
prácticamente de una conversación familiar en la cual mis tres mosqueteros que están aquí fueron parte del nombre de posibilidades, parte del logo, parte de los colores, todo lo que tiene que ser posibilidades, ellos pusieron la idea. Y, y aquí estoy, gracias a ellos, ellos empujaron, entonces estamos aquí con un enfoque, ¿verdad? Claro que el empoderamiento y la inclusión es parte de esta organización que se propuso para poder entender las necesidades específicas de las familias latinas en Filadelfia y en todo Pensilvania. Sabemos que hay familias que de repente han recibido un diagnóstico y piensan que de repente se sienten solas o de repente culturalmente no se atreven a hablar o buscar los recursos. Sabemos que en nuestra comunidad latina todavía sigue pasando eso. ¿Cómo yo me doy cuenta que todavía hay eso? Porque años atrás, cuando no se hablaba mucho de autismo, yo tuve que educarme, tuve que buscar los recursos y no sabía mucho acerca de lo que es autismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo abrí mi grupo de apoyo, antes de hacer una organización, muchas familias venían y decían de que todavía no sabían que era, algunas personas piensan que es una enfermedad y no es una enfermedad. Algunas personas piensan que de repente no podían sus hijos ir al parque o de repente poder estar en una escuela, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de inclusión, de que, que tienen que ser bienvenidos, tienen que ser apoyados también. Sabemos que los niños con autismo, pues, piensan diferentes de repente o aprenden diferente, ¿verdad? Con diferentes modificaciones o de diferentes acomodaciones también. Por eso fue mi apoyo a que esto es posibilidades, a que es una inspiración que toda la familia latina, y no solamente las familias latinas, pienso que todas las comunidades tenemos que, no voy a decir educarnos, pero buscar los recursos apropiados para la educación de nuestros hijos también. Podemos pasar con la siguiente. Y los servicios y los programas que ofrecemos ahorita, estamos con nuestro Family Support Group, que es este Philly Autism, es el que nos apoya para que nosotros podamos tener a todas nuestras familias. Por ahora nos hemos quedado virtual, es el bebé de posibilidades. ¿Por qué virtual? Porque vienen muchas familias de diferentes lados. Tenemos Pensilvania, tenemos Nueva York, tenemos Texas, tenemos esta España, Ecuador y Perú. No quisiéramos cerrarlo virtual porque de repente estas familias, de repente en los países de ellos no tienen, ¿cómo les puedo decir? Los recursos, pero ellos aprenden de profesionales que han venido al grupo y de repente pueden trabajar o tratar de hacer algo parecido en las casas con sus niños. Mayoría de los profesionales que han venido hablan español. Pienso de que es un gran recurso cuando traes a un doctor y tú le dices que si puede venir a presentar y han venido doctores de Jefferson a hablar acerca del sensorismo o acerca de sensorial para tus niños y darnos un poquito de técnicas también, cómo podemos trabajar con los niños, los padres, pues eso es lo que admiran más, ¿verdad? Que a veces estos doctores sacan un poquito de su espacio para poder venir a posibilidades y darnos en una hora y media o en una hora para nosotros es como decir un año de terapia, ¿verdad? Porque podemos tenerlos en el mismo idioma de nosotros y podemos hablar con ellos. También damos el programa de orientación, educación. Sabemos que la educación es muy importante también. Sabemos que la intervención temprana, siempre he dicho que si sospechamos o algo y hablemos con el pediatra o tenemos referidos, la intervención temprana es muy necesaria para el desarrollo de nuestros hijos también, porque nos ayuda como padres a cómo poder también trabajar con nuestros niños en la casa. Yo pienso que si algún niño coge terapia y todo eso, pues siempre le decimos a los padres, la comunicación es muy importante con los terapistas y más si es en el mismo idioma, para que ellos sepan culturalmente también. I'm sorry. I'm so sorry. I'm going to try to go slow. Sabemos pues que en la interpretación, sabemos que cuando están pequeños y necesitan también terapias, ¿verdad? Es importante acerca de la comunicación también y más si, por ejemplo, los terapistas, pues si son hispanos, pueden conocer más de la cultura
hispana o de otra cultura también que sea. También fomentamos un entorno inclusivo y de crecimiento también. Nos podemos ir al siguiente slide. Me había salteado, pero esto es el Family Support Group. Como le estaba diciendo, es un espacio, ¿verdad? En que la cual las familias vienen y a veces cuando no hemos tenido presentadores, pues siempre sale un tema y en ese tema pues salen diferentes temas. A veces los padres también pueden decir técnicas que le está funcionando a ellos y de repente que quieran compartir también con otras familias. A veces hay padres que vienen y dicen, bueno, yo estuve en un meeting en la escuela, tuve una nueva evaluación, ya ves otro papá de repente le sugiere o de repente le dice, bueno, me trabajo esto para mí, de repente a ti también te puede trabajar esto para ti. También ofrecemos sesiones presenciales y virtuales de facilitación a profesionales y también a padres también. Muchas veces, a veces nos sentamos virtualmente y podemos ayudar a los padres, ¿verdad? Que se preparen para un meeting en la escuela para que ellos sean más sucesivos. Yo creo que no solamente es que una persona lo acompañe, yo pienso que aquí el padre o la madre debería también prepararse y aprender acerca de los derechos de sus hijos. Yo creo que es muy importante porque así ellos pueden romper ese hielo también y tener esa comunicación con la escuela, no siempre tratar de llevar a alguien, sino que ellos también puedan hacer sus propias preguntas, porque pienso de que los padres son los mejores maestros de sus hijos. Ellos conocen a sus hijos mejor, ¿verdad? Y pienso que son una parte muy importante en una implementación de implementación acerca del trabajo que hacen en la escuela también. Podemos ir a la siguiente. Si me estoy yendo muy rápido, me lo dejan saber. También posibilidades infinitas. Hemos creado el Family Support Partner, que es el coach. Capacitamos también a los jóvenes que ellos puedan abogar para ellos. Pienso que es una parte muy importante que a partir de los 14 años los niños puedan sentarse, como lo sabemos, en los meetings también, o en los IEP meeting, que es el programa individualizado para cada niño. Es importante que la voz de ellos también pueda llegar y puedan decir qué ellos necesitan para parte de su transición. Ya cuando ellos lleguen mayores también, que ellos puedan hacer sus propias acomodaciones en la universidad o de repente en un programa técnico o en lo que ellos vayan a decidir por la vida también. Y podemos ir a la siguiente página. Tendiendo Puentes es un programa nuevo, coming soon. Yo creo que de repente, como ya para el próximo año, podemos venir a presentar de nuevo. Estamos esperando ansioso que puedan salir todos estos, parte de un currículo, ¿verdad? Estamos para hacer talleres prácticos y revelantes basados en consejos para padres, tu padres. Hay muchos padres trabajando con nosotros acerca de cómo lo que les funcionó a ellos de repente les puede funcionar a otros padres también. Parte de un currículo que estamos haciendo de donde los padres pueden fomentar de repente una actividad con los niños en la casa. También hay unos padres que están trabajando con nosotros. Por eso digo, es coming soon. Falta poco por terminarlo, pero pienso que vale de mucha ayuda porque es de padre a padre lo que vamos a hacer. También vamos a tener diferentes cursos de repente como cómo ayudar a los padres a dar un training de cómo poder ir al baño también con los niños o el party training que le decimos, que algunos padres de repente estamos o preguntando cómo yo hago. Mi hijo ya tiene 3, 4 y todavía no ha podido ir al baño. So, también tenemos algunas técnicas de diferentes padres que nos están ayudando a hacer esto también. Y por último, también vamos a tener el proceso, ¿verdad? De cómo abogar por tu hijo en la escuela también. Pero aquí agregué un slide yo creo que es muy importante porque estábamos hablando acerca de cómo llegar culturalmente con las familias.
ya que se está hablando mucho de autismo también. Aquí 3 organizaciones nos hemos juntado con Children Hospital, el Consulado de México también. Y si ustedes están buscando, por ejemplo, recursos, mañana es un día muy importante para nosotros porque hemos trabajado esto muchos meses y hemos sido un equipo muy grande que poco a poco yo creo que hemos llegado como a 40, 30 personas de un momento a otro para poder poner este rompecabezas, ¿verdad? Y poder traer mesas informativas también. Pero yo voy a dejar a este slide a una representante de Children's Hospital que está aquí, que ella me va a acompañar, que ella trabajó mucho también y ella es parte de esta agenda. Yo quisiera darle la palabra a Cristi para que Cristi nos pueda hablar todo lo que ha pasado y lo que vamos a encontrar, y si vienen mañana, todo lo que van a encontrar mañana. Cristi, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, Joana, muchas gracias a todos por el tiempo y por la invitación a seguir siendo parte de este gran proyecto. Antes que nada, de verdad, aplaudir muchísimo Posibilidades Infinitas, el trabajo que han hecho hasta el día de hoy y realmente el trabajo que seguimos haciendo y los buenos proyectos que todavía se vienen también con Children's Hospital Philadelphia, de los cuales también estamos trabajando con Posibilidades Infinitas, entonces no se lo pierdan, que de verdad más adelante van a haber más proyectos. Pero en este momento estamos hablando de esta Feria de Salud Comunitaria Autismo y Bienestar, realmente está dirigida a lo que es salud en general, no es solamente autismo en cuanto a los proveedores que van a asistir al evento, van a ver para diabetes, para de muchas, digamos que muchas enfermedades y muchos control de salud. Sin embargo, digamos que la joya dentro de poder tener muchos recursos es que vamos a tener unas charlas y vamos a tener charlas informativas y educativas más que todo para los padres. Son charlas de introducción al autismo, introducción al sistema de educación. Yo creo que más de un padre de verdad le cuesta entender el sistema de educación y obviamente estamos hablando de educación especial. Introducción al sistema de salud. Creo que no es solamente para los niños y las familias que tienen niños con autismo, sino realmente, debo hablar más despacio, sino realmente, me perdí. Introducción al sistema de salud en general, para todos los inmigrantes, edad, hasta para uno todavía es difícil entender el sistema de salud y todo esto, y más cuando necesitamos buscar recursos para los niños. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener charlas un poco más pequeñas, que es como el yoga apoya la neurodiversidad, introducción a la investigación y las necesidades sensoriales y el autismo. Y aparte de eso, vamos a tener, mientras tenemos estas charlas, un cuarto sensorial donde los niños van a poder literalmente experimentar y tener un espacio más allá de un cuarto juego. Solamente hay un playground, pero este cuarto sensorial es específicamente para también niños que lo necesiten, estos requerimientos sensoriales. Entonces, realmente los animamos muchísimo a ir. Es completamente gratis para todos los padres, todas la dirección y ya ahorita te la mando porque no me la sé, es en South Yo creo que Work School. en el flyer podemos pasar a la próxima. Ok, sí, sí, si quieres, aquí tenemos el flyer. Les pedimos el favor que si algún padre de verdad quiera ir o si ustedes van a ir, si pueden escanear el código QR, registrarse. Realmente es más por tener un récord que porque sea requerimiento para asistir. Ahí tienen la información, es mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Van a poder encontrar a Giovanna, van a poder encontrarme aquí. em, Donde en el proceso involucramos a CHOP, todas las charlas, bueno, no todas las charlas, pero realmente CHOP es, digamos que uno de los patrocinadores del evento, junto con el Consulado de México, de Guatemala, todas estas cosas. Exactamente, es una feria de bienestar, es a health fair, es una feria de salud. Y digamos que lo que hicimos fue más reunir los recursos necesarios para poder brindar
estas recursos, que no quiero usar la misma palabra, ustedes, pero estos recursos para las familias. De verdad que el Consulado de México, Giovanna y Chop han hecho, o pues hemos hecho un trabajo como exhaustivo en buscar los mejores recursos que tenemos hasta el momento para las familias. Y pues nada, ahí va a haber, obviamente va a haber comida, va a haber un poco de música. Va a haber las charlas que de verdad se anima muchísimo a los padres a ir. Y bueno, quedar en contacto todos. Es en español, van a haber traductores, intérpretes, y pues nosotros, el staff, la mayoría va a hablar español. Buscamos que los recursos también fueran en español y en inglés para todos los que lo necesitan. Entonces, nada, va a estar Joana, va a estar yo y bueno, también obviamente va a estar eh, todo lo que es el centro, se llama Center of Autism Research. Vamos a tener una mesa específicamente también. Eh, y bueno, eso es todo. Gracias, Cristi. Sí, vamos a tener mucho, mucho y sobre todo vamos a ver tantas bellezas que vamos a estar ahí también, ¿verdad? Y sobre todo, pues que Chap de verdad que ha sido, ¿cómo te digo? Ha sido tan, ¿cómo te digo? Que está sponsor, como dice, todo esto y va a traer muchos voluntarios, también algunos terapistas, ¿verdad? Del hospital van a tener actividades para niños, Fletcher también va a estar ahí. Va a estar muy bonito. De verdad que ya quiero que sea mañana. Estamos con ansias porque como que nos vamos a encontrar todos y somos un equipo, pero grandísimo. Pero lo más bonito es pues que nos pusimos de acuerdo y aparte de que todos están invitados, no solamente quiere decir los niños o padres que tengan niños con autismo o necesidades especiales, sino que yo pienso que todos están invitados porque como dice, van a haber algunas clases que son tan importantes que eso nos van a educar, ¿verdad? Y nos van a educar a algunos profesionales que de repente no sabemos acerca de autismo y si queremos saber más. Gracias, Cristi, por haber estado aquí. Y yo creo que puedo pasar a mi último slide, pero yo creo que es mi último slide. Y un mensaje para todas las mamitas o todas las personas que están aquí. El autismo no trae un manual de instrucciones, pero sí unos padres que nunca se rinden y yo creo que nunca nos vamos a rendir a todas las personas pues que tenemos o que tenemos alguna amistad o alguien o que trabajamos para alguien que tiene necesidades especiales. Y en mi último slide tenemos yo creo que la información de nosotros, ya tenemos website gracias a una mamá del grupo de apoyo también que ella nos ayudó gratuitamente a ayudarnos a hacer el website. Se demoró un poquito porque pues teniendo hijos neurodivergentes, ellos cambiaban diferentes colores y eso fue como que fue un proceso más largo y las Se ve fotos y muy todo bonito. eso. Sí. Voy a poner la información adentro del chat para que se quiera comunicar con ustedes. Se pueden comunicar con ustedes adentro, tú sabes, por su social o su website. Okay. Déjame ahora ponerlo ahí. Pues muchísimas gracias a ustedes. Tú sabes que los quiero No, muchísimo. gracias. Nos vemos pronto. Si Dios permite. Le voy a dejar a Susana. Susana. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Cristi, por toda la información que nos han proveído en esta tarde, muy interesante. Deseamos que, ¿verdad?, tengan éxito en esta actividad y que muchas personas puedan llegar a recibir toda la información que ustedes tienen para cada uno de nosotros. Ahora nos toca recibir a nuestra queridísima Roxana Matos, que anda por ahí. Yo la vi. Yo espero que la bella carita de Roxana y su bella voz aparezcan ya mismo. Roxana. Ya tú sabes que yo estoy aquí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Quiero saber que hay personas en la línea todavía. Entra un número 1 en el cuadro de chat para dejarme saber que estás aquí. Escucha mi voz. Veo 1 para que estén pendientes, ¿ok? Muy bien. Qué bueno. Ahí están, Damari. No se han ido, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre las oportunidades que hay de abogacía con First Up, pero también algunas actualizaciones acerca del presupuesto. Y tú dirías, wow, pero el presupuesto pasó en julio, eso ya se cumplió. Pero nosotros, los defensores, estamos trabajando desde ya
decidimos empezar la marcha hacia adelante desde muy temprano y no empezar en abril o en mayo con las conversaciones. So, una de las actualizaciones que tenemos es algo que voy a entrar en el cuadro de chat ahora mismo. Por favor, si puedes, oprimes el link y añade su nombre. Creo que también le va a pedir la dirección a nuestra petición. Esa petición es para entregársela al gobernador Shapiro para decirle que la educación temprana todavía continúa en una crisis. Hay maestros que se están yendo de los salones, yéndose a trabajar para Target y diferentes otros organizaciones y agencias que quizá le pagan más, pero sabemos que son maestros que tienen una pasión y tienen una habilidad tan bonita para trabajar con niños y necesitamos que ellos se mantengan en los salones. ¿Verdad que sí? So, por favor, oprime ese link. Ya veo, Rosaida ya lo completó muy bien. Wow, Rosaida, está muy rápido. Pero vayan y completan esa petición y me escriben en chat box que lo han hecho. So, nosotros los defensores y ustedes también como abogantes estamos buscando maneras de contactar y hablar y hacerle llegar información al gobernador Shapiro para que él continúe, para que él sepa que nosotros continuamos pidiendo la inversión necesaria de 284 millones de fondos estatales nuevos y recurrentes. Recurrente significa que no es solamente para este budget de ahora del próximo año, es que continúa en cada año hasta que esta crisis se disuelva. So, eso es una petición que espero que veo varias personas poniendo que han completado. Muchas gracias. Ok, ahora voy a continuar mientras las otras personas lo hacen. Next slide, please. Regístrese y vote. Lo dije el mes pasado, lo voy a decir hoy por última vez porque la última fecha para registrarse para votar sería el lunes. So, si no lo han hecho todavía, vayan a la página a registrarse a votar. A veces en sus programas hay personas que lo pueden ayudar a hacer ese paso, pero yo también voy a poner un enlace en el chat box que le permita a ustedes ir en línea a registrarse, que no hay que hacerlo por correo ni nada de eso, lo pueden hacer ahí mismo en línea. Pero regístrense y voten. Las elecciones son noviembre 5. Sé que lo han escuchado. Hablan en la mega sobre las elecciones. Hablan en rumba. Lo ve cuando está guiando por la 95, que si esta persona, que si la otra persona. Cualquiera que sea tu decisión, lo importante es que tú ejerces tu derecho de votar. So, tú vas y votas y lo que te diga el corazón tuyo y tu conocimiento a través de tu research, tú vas y haces eso. Pero vota porque si eres una persona que cualifica para votar, ¿verdad? Eres ciudadano, eres mayor de 18, que creo que todo en esta línea somos mayor de 18, podemos ir a votar. Next slide. Y si ya hiciste como mi amiga iluminada que escribió en el chat que ya votó por correo, muy bien para ti. El último día para solicitar ese boleto para votar por correo es el 29 de octubre. Y tú dirías, pero ¿y si se me pierde ese voto? Si no lo cuentan, si lo votan. Tú vas confiada en lo que tú puedas hacer. Sabemos que hay personas que entrar a votar en persona no es la opción para ellos. Hay personas que su trabajo, el horario es distinto, es variado. Tenemos que personas en esta línea que tienen 24-hour daycare, que hay oportunidades que no pueden, ¿verdad? Personas que viajan mucho, como yo, como Damari, personas con impedimentos físicos que quizás no puedan salir de sus hogares fácilmente, pueden pedir ese boleto para que la nómina para que puedan votar por correo. Este año yo le hice el pedido a mi esposo porque como él maneja camiones, puede que esté en Filadelfia, puede que no. Yo dije, vamos a la segura y vamos a pedir tu boleto para que salga a votar. Si eso es algo que le conviene a ustedes hacer, lo pueden hacer. También lo pueden pedir por
online, lo pueden pedir online, so le voy a poner esto en el chat box para que hagan ese pedido también de su nómina de votar. Próximo slide. Existen kits, herramientas para votación y estas herramientas, si escanean su teléfono ahí, lo pueden escoger. Están en inglés y español. Y lo importante de esta herramienta no es solamente para los padres y para sus trabajadores en su centro, para información de cómo votar y la importancia, pero también es información para los maestros, para que ellos puedan hablar con los niños sobre votar. Sabemos que los niños no pueden votar, pero si ellos tienen ese conocimiento desde pequeño, ellos pueden ir a su casa y hablar con sus padres sobre votar y pueden sentirse como que están participando en algo. So hay sugerencia de libros y actividades en ese kit. So, si usted es maestro y quiere tener estas actividades, coger y escanea ese QR code y puedan tener esos recursos. Me parece que también en el correo de seguimiento que enviará Damaris va a estar ahí también disponible esa información. Next slide. Espero que no estoy yendo tan rápido. No sé. Sí. You good. ¿Verdad que no? Sí, y sabemos que después de votar, ya después que se elige las personas que se van a elegir, tú vas a tener la oportunidad de adoptar un legislador. ¿Y qué significa eso? No hay que pagarle pensión ni nada de eso, no. Adoptar un legislador es comunicándote con la persona que está encargada de tu distrito, esa persona local, el senador y el representante local a su programa. Lo invita a su programa para que ellos conozcan de su programa, lo puedes ir a visitar a su oficina, como ven en la foto ahí, hay personas que pueden venir a tu programa y hay personas que tú puedes ir a visitarlo también. Y es una buena oportunidad para tú crear esa comunicación y esa relación con ese representante o senador y puedan hablarle libremente de cuáles son las necesidades tuyas como cuidadora infantil, pero también como personas que tienen su propio negocio, que quizás no se miran ustedes mismos como una business person, pero sí ustedes tienen su negocio y pagan sus taxes y sus impuestos. Hay muchas cosas que ustedes pueden hablarle a ellos, informarle a ellos sobre. Ahí está mi información. Si usted desea tener una visita de un legislador en su programa, me pueden contactar y podemos hacer eso posible. 2:27 p.m. My watch is talking to me. Recordando que hay un programa de ELPA, de nuestros partners, que son para incentivos para su programa. Si usted ha recibido incentivos, una tarjeta de regalo para su programa, qué bueno, todavía ese programa existe. Significa que hay fondo para esto. Aprovecha mientras hay fondo para recibir cualquier ayuda adicional que puedan recibir. Y pueden ver que si recibe a una persona en su programa, te pueden dar hasta, ¿qué dice ahí? $160. Hay varias diferentes etapas, hay varias cosas que se pueden hacer. Ahora mismo, noviembre 5, vienen las elecciones. Si usted mantiene sus puertas abiertas o le ofrece la puerta abierta de su programa a la familia para que ellos puedan salir a votar, tiene que comprometerte a dejarle las puertas abiertas hasta las 9 para que sus familias vayan a votar. Pueden recibir un incentivo de $250. Yo sé que hay algunas personas que han participado anteriormente. Si desean hacerlo, significa que tiene que ser horas extendidas. Si su horario normal es 24 horas o cierra a las 12 de la noche, eso no significa, no puede participar. Si su horario normal es hasta las 6, tú dices, bueno, yo me voy a quedar abierto hasta las 9 para que los padres salgan a votar. Y recuerda que esto es que tú le estés ofreciendo. Si todos los niños los recogen a las 8, tú no tienes que estar abierto hasta las 9, los recogieron a las 8 y se fueron y ya.
pero mientras lo tenga ofrecido, me dejas saber para apuntarte en la lista, que es una proveedora que va a mantener sus puertas abiertas. Me pueden escribir privadamente, no me lo tienen que decir ahora, pero me encantaría ver más personas. Tengo ahora mismo solamente 2 personas en mi lista. So, por favor, escríbeme y déjeme saber que sí van a participar de ese horario extendido. Rosana, perdón, hay otra pregunta. Go ahead, Kendra. If we want to volunteer como to do extending hours for Sí, people to vote. Sí, tienes que comprometerte a horas extendidas para que sus familias puedan salir a votar. Y esto es para Pensilvania completa. So, esto puede ser personas de Allentown, de York, de Lancaster, de Filadelfia, Pensilvania completa. This is like a voluntary thing, or? Yeah, so, si tú usualmente cierras las puertas a las 6, tú dirías a los padres, mira, voy a mantener las puertas abiertas a las 9, no tienes que recoger tu niño a las 6, puedes irte a votar y después venir a recoger a tu niño. Okay, to give him a chance. Okay, and this is like okay. Yeah, so me deja saber, creo que en el próximo slide está mi información nuevamente, maybe. Y Rosana, ¿cómo yo te... But it's not free. That's what it says there, like it's a 200 or something, or is it free? No entiendo la pregunta, pero Okay, te voy a preguntar otra vez. Like, yo pregunté eso para quedarse con extended hours. That's us giving us our hours for free, or we gonna get reimbursed for that? So no, this will be extended on your own time. Okay. On your own time as a childcare provider, you don't bill anyone else for those hours. And that's why the incentive should cover for maybe personnel that you have to keep behind so they can have an extra hour or two of being there. Any snack costs if you're offering a 2 p.m. snack or a dinner. Okay, so that's what the incentive is for, to help you with those costs, but you couldn't, there shouldn't be no billing on your end for those extended hours. Okay. No, And because Kendra, I took it. Go ahead. I can talk to you more about this if you want. You see my contact information on the screen there. Write to me, let me know that you just want more information, and I'll be happy to talk to you more and just look at your case as an individual. Okay. Okay. All right. All right. Thank you. Yeah, because there's a lot of opportunities. They're just not that. And leading to my question, so how do they show you proof that they're closing? Is it a flyer or how Yes. So, voy a volver a español. Primero, la intención es que me diga que su intención es quedarse abierta. Te tengo en mi lista, esta lista de programas se van a mantener abiertos. Y ya luego que pase la fecha, tú me mandas evidencia que se quedó abierto. Y la evidencia puede ser un papel, un anuncio que pusiste en tu puerta diciéndolo a los padres mientras están llegando. Pueden ser retratos de tus padres con su sello de votar. Puede ser algún anuncio que escribiste en tu newsletter o en Hi Mama, tú sabes, esos apps que tú le envías información a los padres. Cualquier cosa que tú me dices, que tú me enseñas a mí una evidencia que se lo comunicaste a los padres. Yo no voy a llamar tu programa a las 9 y te manteniste abierto. Yo no voy a hacer eso. Nada más yo te voy a pedir la evidencia y tú me la entregas. Espero que eso fue buena respuesta para la pregunta, ¿sí? Susana, si puedes irte al slide anteriormente rapidito. Esto es una oportunidad que va a haber la próxima semana. Va a haber una oportunidad para profesionales de educación temprana como ustedes que están en la línea, conectar con otros profesionales, pero también para ver y hablar sobre este documental que se llama Dear America y habla sobre la votación y cómo las personas afroamericanas han sido en su proceso en votar.
Yo diría que, aunque diga afroamericana, hay mucha similancia, ¿verdad? Entre los Black and Brown communities, ¿verdad? Entre las comunidades. Eso sería buena información y una buena oportunidad para hablar con otras personas. Esto va a ser en el Northeast Area, en el programa de Kinder Academy, 6901 Rising Sun Avenue. Escanea ese código que está ahí en línea y yo le voy a también entrar el enlace en el chat box para que se puedan registrar para eso si desean. A mí me interesa mucho ir a esto porque es una oportunidad para uno salir de sus casas, de esa protección que tienen siempre en su hogar, ¿verdad? Ay, yo no salgo y nada más hay comunicaciones virtuales, que vayan y conozcan personas. Es una buena forma como de inspirarse también y como recargar sus baterías. So, vayan, van a ver comida. Oh, ahí veo un enlace. Hay también un Maritza Gracia me entró un enlace para que conozca un poco sobre lo que es la película que se va a mostrar. Y vayan y disfruten esa noche si es una conveniente para ti como en su familia. So, ahora terminé. Si hay algunas preguntas, voy a entrar nuevamente mi información en el chat box para que se puedan comunicar conmigo. Me encantaría hablarle más sobre cualquiera de la información que compartí. Muchas gracias, Damaris y el equipo, por invitarme a presentar esta información. No, muchas gracias a ustedes por venir. Pero una pregunta, ¿tú vas a estar allá de la película? Ay, me encantaría estar ahí. No voy a estar porque estoy dando clases esa noche, como ya tú sabes, Okay. siempre estoy haciendo algo. It's on Pero a me parece Wednesday. Wednesday, mi compañera Marisa que está aquí en la Marisa línea. dijo que sí. Sí, ella va a estar ahí, eso qué bueno. Y Maritza habla español, so pueden ir a saludarla y conocerla. Bueno, te lo pierdes tú, Susana, y bienvenida, Siempre me María. pierdo todo. All right, muchísimas gracias a ustedes por presentar. Have a great weekend. Thank you so much. All right. Vamos ahí con los recursos que hay, lo que hay aquí. Aquí estamos, next slide, por favor. Ok, aquí está la serie de participación familiar de FRC, que es hora de descansarse en esos pañales. So, esto es un entrenamiento para las familias, para ellos aprender diferentes formas en ayudar a los niños con diaper potty, con diaper potty training, ese entrenamiento de potty training que va a usar el baño y esto es por Elwin. So, si conoces niños que tienen ayuda, I'm going to convert to English because right now my Spanish is like, if you have children that are in the spectrum or have some delays and the families are really struggling with potty training, this is the perfect training series for them. Please, the location is virtually, so it's a virtual training. They're doing it in English and Spanish. Yay, Elwin. But this is a really, really great resource for them. So please share with your families so that way they can join this beautiful and very informative webinar or training series. Sorry. Next slide, please. I'm going on low energy right now, so. Okay, and I'm going to share the link inside the chat. Aquí está la comunidad autismo hispana y latina. Again, aquí está la información de autista hispana y latina que ellos van a pagar para los participantes. Rosana, ¿tú estás ahí? Sí. Ayúdame con la traducción porque estoy apagada. Comunidad autista hispana y latina. ¿Qué tenemos este día? Esto tiene fecha, no veo la fecha. No, they just want them to contact them. This is from Jefferson. Oh, qué bueno, sí. Yeah. Bueno, bueno, ahí hay información en el chat box para que se puedan contactar con el personal de Jefferson para obtener más información sobre la terapia para los niños autísticos. So, por favor, ahí hay información. Creo que alguien había pedido información
Yes. para la familia autista, pero ahí hay mucha información. Qué bueno. Hasta un número de teléfono hay que se puede enviar mensaje de texto. Y nosotros lo vamos a compartir. Thank you, Rosana, for giving me that minute. Nosotros lo vamos a compartir también en correo electrónico para que lo puedan tener y compartirlo con sus familias. Next slide, Susana. Ok, nosotros vamos a tener un Open Community Play que pueden venir todos los niños a venir a jugar. Hay actividades para el Antonio. Aquí le van a dar regalitos a los niños si todos quieren a venir. Y un parque seguro, state of the art parque, y lo abrimos para la comunidad entera. So, va a ser mañana, en sábado, de 11 hasta la 1 de la tarde en las 5 y Allegheny. So, si ustedes tienen niños y quieren salir de los niños por 2 o 3 segundos, por 2 horas, yo creo que es 2 horas que ellos lo van a hacer, vengan para que ellos puedan recibir su pumpkin, los regalitos que tienen las muchachas por ellos y también los juegos que ellos tienen. So, va a ser mañana de 11 a 1, a las 5 y Allegheny. Yo puedo dejar mi nieta ahí y irme y regresar. No, that doesn't work. Oh, no, ok, está bien. You stay with your baby. Y además, tú sabes que si el equipo te ve, you're not going nowhere. So, pero trae la niña como quiera, que hay muchas cosas. Te esperamos, Roxana, gracias. Sí, sí. Rosana Valentier, yay. Ok, next. Aquí está la clase de ESL. Es que van a comenzar ahora muy pronto. Lo cambiamos para el día 29 de octubre y vamos a comenzar en día 8, pero pasaron algunas cosas que no se pudo comenzar. So, ahora tenemos que comenzar obligado en octubre 29, pues hay más tiempo para poder registrarse. Próximo slide, por favor. La clase de CDA, ya nosotros comenzamos la clase de CDA para ahora, para el otoño, y ya está lleno. Y hay muchísima gente que está llamándome o contestándome porque te han interesado para meterse en el próximo CDA, clase de CDA. So, aquí nosotros abrimos ya la registración para enero de 2025, que es la próxima clase de CDA que nosotros vamos a hacer. So, la registración está abierta. Otra vez, yo mando todos los links y toda la información por correo electrónico para que se puedan registrar o registrar los empleados de ustedes. Next slide, please. So ya estamos guiándonos para Professional Development Trainings, desarrollo profesionales que vamos a hacer y también recibimos una beca para poder hacer unos literacy workshops para las familias. So son para familias adentro de sus centros. So si ellos están interesados, yo les voy a mandar más información de los literacy workshops y también vamos a comenzar a hacer los entrenamientos en enero también de Oliver King, que son para Family Child Care Centers en español, que son 15 semanas de Business Series, redes de negocios. So, cuando nosotros soltamos la fecha y toda la registración, se lo vamos a mandar a ustedes. De computadoras, please. Okay, Ros, I'm gonna try. Rosaira dice que se necesita professional training. Yes, yo te lo voy a mandar, Daisy, que se necesita más entrenamiento de computadora. Y yo creo, yo sé que Rosana se fue, no sé si se fueron ya, pero yo sé que yo también tenía unos entrenamientos de computadoras que ellos me estaban hablando los otros días. INTRESTED interested Sorry. capital Okay, there you go. Next slide, please. I'll send it to you, Juanita. I got you. Bueno, la próxima reunión es noviembre 15, por favor, pónganselo en su calendario. Yo sé cuando nosotros lo reunimos early on, alguna de la gente dijeron, yo no sabía de la reunión hasta el día de hoy.
So yo estaba prometiendo que nosotros vamos a mandar más correo electrónico para poder recordarle a todo el mundo que nosotros vamos a estar aquí para que se haga una imagen. Noviembre 15. Next slide, please. Conéctense con nosotros. Nosotros tenemos un social media, tenemos un Facebook, que ahí es que nosotros ponemos muchísimas de las cosas que están pasando. Ahí está Giovanna también. Y hay muchísimas de las organizaciones de nosotros que nosotros estamos conectados. Y a veces ellos dan un montón de recursos, pero no me da tiempo a compartirlo por correo electrónico. So yo siempre lo pongo dentro de Facebook. So si no se han conectado, por favor, conéctense por Facebook, que yo le voy a poner también el link para Facebook ahí adentro del chat para que puedan conectarse con nosotras. Y ahí está en el chat. Y para el próximo slide es la encuesta what is it called? The link, the exit link. Y aquí le voy a poner, gracias, thank you. Y aquí lo voy a poner dentro del chat, si pueden coger una par de minutos para poder llenar el exit survey, porque queríamos saber de ustedes qué es lo que ustedes necesitan, cómo estaba esta reunión, si lo encontraron bien, con la información buena, si los recursos buenos para ustedes, o si necesitan más recursos o diferentes recursos. Nosotros tratamos de buscarlo y para traerlo aquí para ustedes. Y ahí terminamos nuestra reunión de hoy. Le digo a ustedes muchísimas gracias siempre por conectarse con nosotros, por su apoyo. Que tenga un bonito fin de semana y que Dios los bendiga a todos. You're welcome, Brenda. Thank you for coming. I hope it's not the last. And lo vemos pronto. Por favor, no se lo olviden a llenarme el exit survey, que estoy seca. Sorry. Y voy a dejar aquí de grabar para que se quiera.